Prima di cominciare, me gustaría empezar comentando lo que está sucediendo en esta dramática jornada italiana, justo porque estamos marcados por las dramáticas noticias del terremoto de esta noche. Hoy, en todas las salas del meeting, empezamos los trabajos con un minuto de silencio y recogimiento, uniéndonos a los sentimientos del Papa Francisco. Nuestro pensamiento va a las víctimas y a sus familias. Deseamos estar cerca de ellos, serles cercanos, seguiremos viviendo esta jornada con aún mayor seriedad. El meeting invita a unirse a cualquier actividad que se plantee por la autoridad competente y a todos los participantes a adherirse a la propuesta de la Conferencia Episcopal Italiana de la colecta extraordinaria que se tendrá el 17 de septiembre de 2016 en favor de las poblaciones golpeadas por el por el terremoto. El seismo. Bene. Allora. Entonces, bienvenidos. Doy la bienvenida al profesor Agostino Giovagnoli, que os invito inmediatamente, porque la conclusión de este ciclo, vinculado a la exposición El encuentro con el otro genio de la República, 1946-2016, hemos tenido aquí al presidente Violante, que nos ha hablado de la República, como término general. Hemos tenido al presidente Amato, que nos ha hablado de la cultura, profesor Sapelli de la economía, profesor embajador Salentisi, profesor Cassese, que nos habló del Estado a nivel administrativo, y hoy el profesor Giovagnoli hace frente al tema, concluyendo el ciclo, nos hablará de la presencia de la Iglesia Católica justamente en estos 70 años de la República. Tengo que decir que estoy particularmente feliz de presentar al profesor Agostino Giovagnoli, tanto por su competencia reconocida en este campo. Quiero citar algunas publicaciones suyas, por ejemplo, el Partido Italiano de 1996, la democracia cristiana del 42 al 44, que he estudiado, posteriormente un pasaje dramático de la historia, el caso Moro, tragedia republicana, que afrontó en el 2005, Iglesia y democracia, la elección de Pietro Scopo en 2011, y después otro volumen importante que es las interpretaciones de la República, que aún más puede ayudarnos a entender este ciclo. El profesor Giovagnoli es profesor ordinario de Historia Contemporánea en la Universidad Católica del Sacro Cuore di Milano. Y decía que estoy particularmente feliz de su presencia, tanto por su competencia, tanto porque aquí por primera vez en el meeting, está aquí por primera vez en el meeting, y viniendo de la comunidad de San Egidio, es diferente como surgimiento del pueblo del meeting, pero no obstante hoy se encuentra en coincidencia singular leyendo el presente y según la labor de los cristianos en este momento histórico. Tengo que decir que es un encuentro del que estamos muy contentos, porque el profesor Giovagnoli se ha implicado totalmente con esta aventura del encuentro con el otro genio de la República, con la exposición, porque ha sido, como habréis leído, probablemente el supervisor histórico de nuestro trabajo, y os aseguro que nos ha hecho correcciones varias durante el camino de esta exposición, correcciones, añadidos, y se nos ha precisado que yo he seguido fielmente. Le estamos particularmente agradecidos, y añado un elemento suplementario. Esta mañana ha llegado el presidente Prodi de imprevisto, y he dicho, oh, estupendo, entonces vayamos conjuntamente a presentar la exposición al presidente Prodi, Romano Prodi, y en este punto no solo nos ha ayudado a construir esta exposición a todos los elementos, el profesor Giovagnoli es un voluntario del meeting este año. Para ser uno que viene por primera vez, yo diría que no está mal, ¿no? Para cerrar,
añado otra cosa personal, porque me gustaría decir, en estos 3 años hemos colaborado conjuntamente en esta tradición nuestra, que es el Tempora Historia, que hemos hecho para RAI Cultura y RAI 3. Y si puedo decirlo, profesor, si me lo permite, yo creo que poco a poco la nuestra ha sido una ayuda muy eficaz, como ha podido ser, ¿no? Nuestra colaboración ha dado sus frutos. Yo estoy muy contento de tener aquí al profesor Giovagnoli, por muchas razones, ¿no? Encuentro con el otro genio de la República, 1946-2016. El profesor afrontará en este momento esta lección de 30-35 minutos, como nos hemos acostumbrado a hacer, justamente el tema de la Iglesia en este camino histórico. Le doy la palabra, profesor. Gracias por la invitación, gracias por su presentación. No sabía que había hecho el voluntario, pero no ha sido particularmente pesado. A lo mejor es para que le paguen. Es una experiencia muy importante para mí. Interesante para mí, ante todo, una reflexión. ¿Por qué hacer historia en el contexto del mitin de Rímini? ¿Por qué justamente hacer una exposición sobre la historia de la República, los 70 años, etcétera, etcétera? Yo creo que poner una reflexión, una exposición de carácter histórico en el contexto del mitin de Rímini signifique hacer una elección que no es simplemente algo conmemorativo. Es verdad que cumplimos 70 años de la Constitución, es un hecho fundamental que justifica la recurrencia, pero no bastaría simplemente con eso, sobre todo porque hay una conexión muy explícita, que parece subrayado por la exposición, pero también por algunas intervenciones, me ha parecido importante, entre el tema del mitin, tú eres un bien para mí, y la República, o lo que es mejor, el genio de la República. Y por tanto yo creo que aquí el discurso que yo haré, que tengo en mente de carácter histórico, tiene un sentido porque se coloca no dentro de un momento conmemorativo, sino dentro de una pregunta que se ha querido abrir en el contexto justamente de este meeting. Y esta pregunta es, lo diré con cierta brutalidad, tenemos una historia a nuestras espaldas, tenemos una historia de Italia, una república italiana a la que llegamos a los 70 años, pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro nos espera? ¿Cuál es el futuro de la república? ¿Cuál es el futuro de Italia? Y me gustaría ser aún más provocador. ¿Existe un futuro para la república? ¿Hay un futuro que espera a Italia? No es una pregunta retórica. Está claro que hacer una exposición sobre este tema implica dar una respuesta positiva a esta pregunta. Los que asisten al meeting tienen claro que es algo sobre lo que invertir. Un futuro de la Italia es un futuro importante desde el punto de vista de quien viene y quien participa en este gran evento. Pero no basta afirmarlo, si no se convertiría en una pregunta simplemente retórica. Por tanto, existe el problema de simplemente preguntarse qué es este futuro de Italia, si existe o no existe, porque no es verdad que las naciones son eternas. La historia, quizá la historia en el largo periodo, nos demuestra que las naciones primero en un determinado momento no existen y pasan a la vida. Y por tanto, podría ser igualmente posible que dejaran de existir. Y yo, por tanto, me pregunto, digo, porque hay señales desde hace algunos años que nos hacen volver a plantearnos que fuera posible el éxito de este tipo. Y no nos referimos solo a Italia, estamos dentro del gran proceso que llamamos globalización y uno de los efectos de este proceso es también el de poner en discusión los estados nacionales. Por tanto, lo que yo digo para Italia vale igualmente para otros estados nacionales europeos. Ciertamente para Italia vale más. ¿Por qué? Porque la historia italiana es una historia más sufrida de entre las historias, más complicada. Es una historia que ha dejado una realidad nacional más frágil de otras realidades nacionales. Nosotros lo advertimos cuando vamos a Francia, vamos a Inglaterra, y ahí nos damos cuenta de que hay un sentido de identidad nacional mucho más fuerte que el nuestro. Que eso no está dicho que sea un bien, no se dice.
no hay que darlo por descontado, pero hay una fragilidad italiana que hace de esta pregunta algo absolutamente no retórico y fundamentalmente, ¿cómo lo diría?, decisivo. La segunda cuestión. ¿Por qué una serie de encuentros, una exposición y una serie de encuentros en torno a Italia? ¿Qué interés hay desde el punto de vista de quien ha organizado este meeting y desde el punto de vista de comunión y liberación, desde el punto de vista en general de los católicos italianos? ¿Qué interés hay por Italia y por el futuro de Italia? En resumidas cuentas, la Iglesia católica, si Italia dejase de ser una nación, como dicen algunos, la Iglesia sobreviviría. Y no obstante, la historia nos muestra que no ha habido indiferencia por parte de la Iglesia con respecto a Italia. O lo que es, o mejor dicho, la Iglesia católica se ha hecho cargo de la realidad italiana, de la realidad social, religiosa, pero también política, de la organización política e institucional. La República no habría nacido si no hubiera habido un fuerte apoyo de la Iglesia católica. La Iglesia había acabado muy mal, la guerra se había perdido, las culpas del fascismo eran culpas de Italia, el rey había huido a Brundisio y en el 45 y por tanto había dejado desguarnecido el Estado. Y por tanto, ¿por qué empezar? En Italia empezaron con la Iglesia, del rol que había tenido la Iglesia en momentos terribles de la guerra, la acogida que se le ha hecho a tantos prófugos italianos que escapaban de una parte de otra del país, la asistencia a tantos y sobre todo esta presencia moral más sólida que ha ayudado al país en un pasaje dificilísimo, en un paso dificilísimo desde la guerra civil, el fascismo, antifascismo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a recordar todas estas cosas, pero solo para decir que la Iglesia ha tenido un papel fundamental también de garantía internacional, porque Italia es una Italia así, era una Italia descualificada a nivel internacional, no tenía ninguna justificación. Habéis visto ya la exposición, esas bellísimas palabras de Gasperi, todo es contra mí, sino vuestra extraordinaria cortesía, porque De Gasperi representaba a la Italia que había agredido a los otros países, porque esta era la realidad. Y sin Italia, sin la Iglesia, Italia no podía renacer, porque la pasión nacional estaba vinculada. ¿Qué ganaba la Iglesia ayudando a Italia? Nada, porque esto es muy importante, porque Italia había dado problemas a la Iglesia. Pensemos en el conflicto con el papado, con el Estado, algo viejo, pero la historia no ha sido siempre feliz en relaciones entre la Iglesia e Italia. Había tenido una relación particular con la Santa Sede de Italia, porque el Papa estaba en suelo italiano, etcétera, etcétera. Por tanto, la Iglesia no tiene mucho que ganar, pero la Iglesia del 45 se coloca en una actitud poderosa en relación con Italia. Asume la soberanía de Italia en plan internacional, pero sobre todo hace una operación que es fundamental en ese momento, anima a los católicos que se habían quedado desde el Resurgimiento en adelante fuera de la vida política, más o menos, salvo excepciones, etcétera, etcétera, les anima a entrar en masa en la política italiana. Y esto ha marcado la diferencia, porque es un Estado frágil, como decíamos antes, ha tenido una inyección de energía con respecto a las vicisitudes previas, y no es casual que desde la guerra a los años 70, los años 40 podemos decir esquemáticamente, pero fundadamente, que son los años más felices de toda la historia de Italia. La guerra de los años 70 han sido de desarrollo y progreso, etcétera, etcétera. Por tanto, este genio del encuentro, y aquí la Iglesia ha sido la primera que ha practicado el genio del encuentro, porque de alguna manera ha ido al encuentro de relación de la realidad estatual, el encuentro, toda la relación anticlerical, Machiavelli poi, que existía, hoy ya un poco menos, pero había una presencia comunista, que en última instancia el comunismo se proclamaba ateo y por tanto perseguidor de la Iglesia.
se proclamaba en otros países, etcétera, etcétera. Por tanto, esta elección de generosidad hecho por momentos al inicio de la República, que hace que el genio de la República sea en gran parte un genio cristiano, no exclusivamente un genio cristiano, en el sentido de que ha habido grandes tradiciones culturales, nobles, importantes, de otros tipos, naturalmente. También presencias de tradiciones religiosas diversas de la católica, como por ejemplo la protestante, la presencia hebrea, judía. Son presencias históricamente importantes en Italia, pero minoritarias, digamos. La presencia musulmana ha llegado, pero un poco anterior. Al inicio de la República ya no queda. Ya no. Esto es para decir, el genio de la República tiene mucho que hacer con el rol de la Iglesia. Y esto yo diría que es algo que más adelante se ha convertido en un método. Porque los primeros pasos políticos e institucionales de la República todos son pasos de encuentro. En Salerno, los diferentes partidos, socialistas, comunistas, democristianos, liberales, se unen para entrar en el gobierno. El momento del encuentro es justamente la Asamblea Constituyente y de ahí en adelante. La República, por tanto, se ha fundado en el encuentro, se ha fundado sobre estos encuentros que eran todo lo contrario que algo descontado. Entre fascistas y antifascistas. Hoy se insiste mucho en una guerra civil. Sí, es verdad. Pero si os habéis fijado en la exposición, en el documental, después del discurso de Gasperi en París, él dice: nosotros, partidos antifascistas que no hemos querido la guerra, hemos asumido la responsabilidad de lo que habían hecho los otros, los fascistas, frente al mundo, etcétera, etcétera. Y esto es una grandísima lección, que el asumir responsabilidades que no son suyas. Los partidos antifascistas, con los gobiernos del rey, que estaba completamente desacreditado, dan a Italia la dignidad en el plano internacional, fundamento democrático, etcétera, etcétera. Por tanto, cultura del encuentro, cultura de la responsabilidad. Pasos dando. Los católicos entran en masa, hasta el punto en masa que en 1948 alcanzan el 50% de los votos. Es un momento particular, la lucha, comunismo, anticomunismo, etc. Y naturalmente la tentación, cuando se tiene todo el poder en la mano, es el de usarlo todo. ¿Por qué no? Me lo han dado, lo he recibido democráticamente, puedo usarlo. No. La elección de Gasperi, que evidentemente era una persona verdaderamente extraordinaria, es la de tenemos que autolimitarnos en el momento de hacer un gobierno católico, sino de acabar con los históricos problemas, favorecer el encuentro entre católicos y no católicos, entre güelfos y gibelinos. Es ahora o nunca. Problema que ha dividido Italia desde hace siglos, importantemente. La intuición del encuentro, los primeros gobiernos centristas de la Italia del 46, 47, hasta la muerte de Gasperi, pero también después, son gobiernos de encuentro entre laicos y católicos. Entre el gobierno, la democracia cristiana podía gobernar solo, tenía el 50% y algo, podía gobernar en solitario, también requiere la colaboración de los demás. Por tanto, estos momentos son muy importantes. Hago un salto hasta el post-48, que quiere decir la Guerra Fría, quiere decir encuentro de época entre comunismo y anticomunismo. En Italia el Partido Comunista es importante. El Partido Comunista llega a tener el 30% de votos. Ha tenido mucha presencia el Partido Comunista durante muchas décadas. Había todas las premisas para fragmentar el país en dos partes opuestas. Una nueva guerra civil, en resumidas cuentas. Nueva guerra civil que estaba continuamente solicitada por las grandes tensiones internacionales. Pensemos el conflicto entre la URSS y los Estados Unidos. El genio italiano ha sido el de no aceptar el bipolarismo. Una palabra que usamos mucho en otro sentido. El bipolarismo de esos años era el bipolarismo, comunismo, anticomunismo. Si se hubiera aceptado desde la óptica bipolar, significaba la incompatibilidad entre italianos en la lucha total.
enfrentamiento total en un terremoto que habría destruido al país. O bien la reacción tenía que haber sido como la americana, el macartismo, poner a los comunistas fuera de la ley, la caza de brujas. Y la elección no ha sido esta. La elección, ciertamente, las elecciones hay que hacerlas y ciertamente la mayoría de los italianos ha dicho no al comunismo. Y era la elección justa. A posteriori, parece que si no, habríamos sacado del otro lado del muro, que no era lo justo, sino más bien lo contrario. Y la moderación en el gestionar esta elección y esta victoria. También esto es cultura del encuentro. Y yo creo que esto ha inspirado también los años en el centro cinista, y llegamos así a los años 70, y en los años 70 yo creo que empieza otra historia. No nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de que los años 70 eran para los que los han vivido, yo estoy entre ellos. Eran años tumultuosos, años del terrorismo, pero ha sucedido algo más profundo, y además mucho más vasto. Yo en el fondo creo que la vivencia del terrorismo ha sido un episodio terrible, pero también una continuación de la Guerra Fría, lucha entre comunistas y anticomunistas, terrorismo de extrema derecha, terrorismo de extrema izquierda. Y lo importante en los años 70 ha sido lo que hoy los históricos llaman la huelga global. Un terremoto del orden internacional, los Estados Unidos derrotados en Vietnam, final entre la paridad oro-dólar, shock del aumento del precio del petróleo. Lo técnico, aquí tenemos algunos problemas. Aquí empieza otra historia, una historia nueva. Una historia en la que los estados nacionales ya no son patrones de su propia economía y por tanto ya no son patrones, no son dueños de sí mismos, no son dueños de su economía. Lo diré en términos bastante estrechos. Hay un cambio sobre el que hoy conviene reflexionar. Es un punto en el que llevó a un desafío que llevó a Inglaterra, con la Inglaterra de Margaret Thatcher, los Estados Unidos de Ronald Reagan. Se refiere a los países comunistas, porque allí empieza la caída de todo el bloque soviético, que se ha encontrado incapaz de reaccionar ante este desafío de los mercados internacionales, del aumento del precio del petróleo, y poco a poco ha llegado al colapso una década después. Pero también hay un problema italiano en todo esto. Yo lo digo ya aquí, un poco esquemáticamente, creo que ha faltado una respuesta unitaria italiana a estos nuevos desafíos. Y desde ahí ha empezado nuestro problema. Ciertamente, no eran cuestiones fáciles, no era fácil darse cuenta de que el mundo estaba cambiando, es fácil 30, 40, 60 años después, pero hace falta decir que mientras las clases dirigentes y el pueblo italiano juntos, después, en la posguerra, inmediata posguerra, ha sido capacidad de estar conjuntos, juntamente, más allá de las laceraciones, más allá de la situación pesantísima. En la posguerra, en los años 70, la clase dirigente, partidos en última instancia, si queremos decirlo así, y el pueblo italiano no ha recogido en última instancia este desafío, tampoco en los 80, no son los 70, los 80, 90, hasta hoy. Sí, la deuda pública italiana hoy no se puede gestionar, es enorme, es por elecciones que han empezado entonces. No quiero lanzar la cruz sobre quien entonces no ha hecho la elección que debía haberla hecho, porque no era fácil por entonces, pero es necesario constatar que ha faltado esta capacidad de unidad en última instancia. ¿Por qué? Un país frágil como Italia tiene su fuerza cuando está unido. El resurgimiento lo han hecho los italianos porque estaban unidos, la reconstrucción postbélica han hecho los italianos porque estaban unidos. Los últimos 30 años, que digo, son años en los que había, ¿cómo diría?, condiciones mejores respecto a otros periodos, ha faltado esta capacidad de proyectar. Y aquí nace, a mi entender, el futuro de Italia. Nace, es decir, de la elección, mayor o menor, de afrontar colectivamente los grandes desafíos de la globalización.
en pocas palabras, yo diría que se trata de esto. No es una globalización algo muy positivo, ha dado a la vida de todos nosotros perspectivas que nuestros padres no tenían, pero también es un desafío terrible. Y por tanto tenemos que estar a la altura de todo esto. Es como si hubiéramos un poco metido la cabeza bajo tierra como los avestruces. Y ahí está el discurso de los años 80, el final de la corrupción, Tangentopoli. Yo meto todo esto en la falta de respuesta de, si tuviéramos tiempo, lo motivaría de manera más articulada. Por tanto, la Segunda República, otro bipolarismo, y llega algo que, a mi entender, ha acentuado las divisiones. Por tanto, ha hecho aún más complicada la búsqueda de esta respuesta unitaria, que habría sido fundamental, pero que es fundamental aún hoy. Por eso yo digo, hay un problema de futuro de Italia. Decía Ernest Renan, el futuro de Italia, el futuro de cada país depende del plebiscito de cada día. ¿Qué quiere decir plebiscito de cada día? Que en realidad nosotros, sin saberlo, cada día elegimos si construir junto con nuestros ciudadanos italianos. Hoy en día el discurso es más grande porque tenemos Europa y así en adelante, o bien no. Bueno, es como si nosotros hubiéramos seguido continuando sí al plebiscito de cada día, pero cada día con menos ganas, con menos fuerza. Y eso es un problema que hemos heredado hasta hoy. He dicho, la Iglesia ha sido el inicio de todo esto, de los 30 años felices, los 30 felices. Ha tenido un papel fundamental, ha sostenido no solo un partido, sino a través de ese partido ha sostenido toda la estructura del Estado. Y en los últimos 30 años, ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un discurso sobre la transformación de la Iglesia. No es casualidad que en los últimos 30 años tenemos un papa que no es italiano después de 450 años. Está claro que hay una dinámica de la Iglesia católica que cada vez tiene que ser más universal. Esto es justo que sea así. No podemos pedir a la Iglesia que elija un papa italiano porque nos gusta más. La Iglesia tiene sus dinámicas y tiene que responder a las exigencias de tantos pueblos, y por tanto está haciendo su recorrido, ¿no? Lo que ha faltado hemos sido nosotros, los católicos italianos, que habríamos debido reinventar un pacto unitario, o habríamos tenido que reproponer un pacto unitario a todas las fuerzas, políticas, no políticas, sociales, económicas, para afrontar conjuntamente los problemas del país. No solo católicos italianos, pero visto que me habéis dicho de hablar de la Iglesia, diré esto. Diré que hay una oportunidad de los católicos italianos, que son divididos como los partidos, que cada uno ha ido cada vez más por su cuenta, cuando no tenían razones para hacerlo, porque la ideología estaba acabando. Paradójicamente ha empezado una conflictualidad como la de la Segunda República, que ha sido exasperada y al final incluso motivada. Y también los católicos hemos hecho prácticamente los mismos errores. Aquí hay una vivencia de los años 80 que quizá como pocos recordarán, que es uno de los convenios eclesiales de la Iglesia Católica, el segundo para exactitud, que fue en Loreto, y fue un momento de explícita división, fragmentación entre los que se dividieron los católicos de la presencia y los católicos de la mediación. No quiero ahora entrar en el debate, una discusión que ya es antigua, de hecho. Han pasado tantos años, estoy hablando de 1985, ni quiero decir tenemos razón unos u otros, no es interesante hacerlo. No es interesante, pero hay una división, esa visencia nos recuerda que los católicos se han dividido, y si los católicos se dividen, ¿qué mantiene unido al país? Porque los católicos son una parte importante del país. No digo que hay que votar todos por el mismo partido. Sí, bueno, esto por muchos años ha tenido su función, esto es importante, pero ahora hay una función más profunda, que es la de, como diría, gastarse, dedicarse
por la garantía de los italianos. Y esto quizá nosotros, en las últimas décadas nos hemos hecho poco, hemos hecho prevalecer proyectos individuales, colectivos, identidades, no lo sé. Valdría la pena hacer un relacionamiento insieme, empezar a reflexionar sobre estas cosas, porque yo creo que sí, nosotros que queremos razonar sobre la unidad de Italia, tenemos que razonar como italianos. Y como católicos creo que tenemos una responsabilidad, porque los católicos son una parte aún hoy importante de este país, no como hace 70 años, pero es un papel importante que llevar a cabo. Voy a concluir. Hoy tenemos un papa, no italiano, ni siquiera europeo, Papa Francisco, el cual en el encuentro con los obispos italianos ha dicho: no estoy aquí, en el encuentro que se ha hecho en Florencia, yo no estoy aquí para decir lo que tenéis que hacer, pero tenéis que decir vosotros, pero por favor, leed al menos el Evangelii Gaudium, un poco para decir también, a lo mejor para decir que no lo habían dicho, pero es una interpretación mía, para decir que no tenemos una presencia extraordinaria, un papa que viene desde fuera, nos hace el favor de hablar siempre italiano, solo en italiano, y nos pone delante las responsabilidades y de las oportunidades, porque es un papa de la globalización, que conoce las heridas, las violencias, los desequilibrios creados por la globalización. Nos habla continuamente de los pobres, de los inmigrantes, de los prófugos. ¿Por qué? Porque el Papa ve el mundo, que lo ve más que nosotros, que nos hemos encerrado en una lógica un poco provinciana. Esto es una auténtica ocasión para los católicos italianos, pero hay que acogerla. Es mi idea, es mi aportación, mi reclamo, si puedo hacerlo esta tarde. Mi reclamo es este: pongámonos a razonar juntos, pongamos en discusión nuestras, no partiendo de lo anterior, sino por el futuro, en el que Papa Francisco nos enseña, nos muestra cuál es el futuro, y también nos enseña a entender cuál puede ser el futuro de Italia y de los católicos italianos. Me paro aquí. Como siempre, el método de este encuentro: ahora damos voz a las preguntas que los universitarios creo que han preparado. Les veo por aquí sentados, así que, como siempre, el sitio es vuestro y el profesor está aquí justamente para responder. Buenas tardes, soy Gabriele y estudio Historia a Milán. Quería preguntar esto. En la primera parte del vídeo se ve toda esta generación de la que ha hablado de los católicos implicados en la política. Quería entender cómo había 20 años antes de ideología fascista, de una Italia que intentaba ser totalitaria como pensamiento. Queríamos saber cómo surge estas ganas de guiar el país después de la guerra. Responde todas las preguntas después. Buenas tardes, soy Luigi y estudio Historia en Milán, en la Statale. Mi pregunta es más sobre lo que ha dicho sobre este encuentro. Frente a una iglesia con un papa extranjero que ve mucho más de nosotros el mundo globalizado, y por el otro un Estado italiano que está muy unida a una lógica transnacional que a la europea, hay una posibilidad para una unidad de los católicos.
hay una posibilidad de un movimiento de acción para los católicos italianos en esta nueva realidad, en un posible empeño político de mediación entre una iglesia cada vez más universalista y un Estado italiano cada vez más europeo? Hay otras dos preguntas. Buenas noches, me llamo Enza y me he graduado en Derecho en diciembre. Usted ha hablado de la división de los católicos, por tanto, mi pregunta era, ¿cuál es el origen del catocomunismo de los 70 y qué ha traído y qué ha hecho al mundo católico dividirse? Buenas noches, soy Marco y estudio Ciencias Políticas en la Estatal de Milán. Quería preguntarle cuál es la contribución de los oratorios y las parroquias dan al momento al catolicismo en nuestras parroquias ahora mismo. Porque esta realidad hace de comunicación de la Iglesia y de formación a los chavales en este momento que está un poco en decadencia. Estamos pasando a un tú preocupante. ¿De dónde nace la clase entre el periodo de las dos guerras? No por casualidad. Cultura elevada de la que se ocupaba el profesor Montini, pues posteriormente se ha hecho arzobispo de Milán y finalmente Pablo VI. Un trabajo de empeño, formación muy difícil, porque obviamente el contexto fascista hacía algo imposible, una actividad política explícita. Y a pesar de todo, a través de una capacidad de formación profunda desde el punto de vista religioso, cultural, desde el punto de vista que es muy internacional, desde el punto de vista, esto es internacional porque estos movimientos están muy vinculados a la Santa Sede, era capaz de formar una clase dirigente que después en la posguerra ha tomado en sus manos la política italiana, pues después de, como diría, la elección de los grandes de Gasperi y pasaba a la otra generación, Moro, Fanfani, también Andreotti, ¿por qué no? Digamos, esta generación ciertamente ha podido desarrollar un rol importante porque tenía este retroterra que nunca ha roto con su herencia, ¿no? No falta simplemente formarse de jóvenes, sino que hace falta tener una herencia importante. La pregunta sobre el hoy, sobre las posibilidades de un empeño político de los católicos y de un empeño unitario de los católicos. Bueno, cada época es diferente. Está claro que en el posguerra hay un objetivo que en primera persona involucraba a las instituciones eclesiásticas, al propio Papa, los obispos italianos. Hoy no creo que haya este tipo de orientación. Por tanto, falta este impulso a la unidad justamente dentro de un mismo partido, etcétera, etcétera, de los católicos. Por tanto, después vivimos en una época que tiene tantas exigencias. Aquí no está el problema tanto de una unidad política. Vivimos en una sociedad compleja que es importante, el enfrentamiento de posiciones, etcétera. Pero hay una unidad en el fondo. Cuando yo decía tomar en la mano el destino de Italia, cuando yo decía queremos ponernos un problema, ¿qué pasa por las elecciones cotidianas, cada día, el futuro de Italia? Yo veo a muchos de mis compañeros que dicen, bueno, mis hijos, también compañeros universitarios que enseñan en las universidades italianas, yo veo que el futuro de mis hijos
tienen que ir a estudiar en el extranjero, después, quién sabe, tendrán un trabajo en cualquier parte. Yo puedo entender un joven que mira al mundo y dice, ¿dónde estaré mejor? Pero yo creo que mi generación debería preguntarse, ¿no puedo para estos hijos míos, además de darles la posibilidad de irse a estudiar, yo que sé, en Francia, en los Estados Unidos, darles también la posibilidad de vivir en Italia como un país diferente? Esto es lo que yo quiero decir. Indicar un proyecto común que después se puede articular políticamente de formas diferentes. Aquí hay un gran problema de confianza en el futuro de Italia. Y es un hecho político, la confianza en el futuro de Italia. Y por tanto, una inversión en confianza es una inversión política. Por tanto, yo creo que tiene que dar resultados también en el plano político. Repito, en las formas, en los modos que después se encuentran. Eso no es un problema, digámoslo así. La cosa importante es creer que justamente se pueda tener un futuro común y se pueda gestionar en común, que se pueda aceptar la colaboración con el otro. Y después la unidad, no es la unidad de estar todos de acuerdo, sino trabajar de los diferentes. Siempre el genio de la República, digámoslo así. Divisiones en el mundo católico en los años 70, ¿de dónde han nacido? Creo que la división del mundo católico nació de la resignación. Los proyectos que había tras los católicos italianos de un tipo y de los otros, inconscientemente eran proyectos renunciatarios, como ha sido renunciataria toda la sociedad italiana delante del desafío de la globalización. Y por tanto muy difícil de afrontar, pero no afrontarla significa reseñarse. Porque cuando se tiene un gran problema en común, se intenta afrontar y cada uno tiene su forma de afrontarlo, pero cuando, sin embargo, se pierde de vista un bien común, nacen las divisiones. Cada uno tiene sus razones y sus historias. Los católico-comunistas, los anticatólico-comunistas, cada uno los de la ley del divorcio, la no ley del divorcio, son historias de esos años que podemos ir a reconstruirlas, pero detrás hay algo que se había roto. Y por tanto, en mi opinión, una búsqueda de la generosidad de los inicios, es decir, que todos creían que se podía tener junto todo el edificio y no que cada uno va por su lado. La pregunta oratorios y parroquias es una pregunta importante. No tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque aquí es un problema de la Iglesia italiana, es decir, por tanto de todos nosotros también, sustancialmente. Pero está claro que nosotros nos encontramos delante de algo nuevo. Nos encontramos ante una crisis de vocación también, que es algo que nos interroga. La parroquia es una estructura, es una realidad que da vueltas en torno tradicionalmente al párroco, al vicario. Si estos no están, no hay, se vuelven ancianos, ¿qué sucede? No lo sé. Habrá que afrontar estos problemas. El Papa Francisco ha lanzado un desafío enorme, que l'Amoris Laetitia. Tantas discusiones sobre este documento, pero es un documento muy empeñativo, que hay que afrontar las heridas de cada ser humano, de cada pareja, de cada familia, y cada familia es distinta, y por tanto hay que cargarse con la historia de tantas personas. ¿Quién son los sujetos que lo tienen que hacer? Yo aquí estoy contento porque, hablando con vosotros, aquí el sujeto está. Y el entusiasmo de los voluntarios, no los falsos como yo, sino los verdaderos que trabajan aquí, que aprovecho para agradecerles. Genial, estos son un sujeto, son energías. Las parroquias no las veo tan
también. Espero que sean fructificantes los oratorios. No lo sé, a lo mejor hay que inventar cosas nuevas o dar vida a las cosas viejas. Pero esto os lo dejo a vuestra discusión. Querido profesor, como he visto que gracias al hecho de tu gran capacidad de síntesis, de la lección que nos has dado, nos ha quedado algo de tiempo. No sé si ellos tienen ganas de jugar o intentar construir contigo un mini capítulo de la historia y hacerte preguntas como hace años que las que te hago. Por ejemplo, me ha impresionado lo que has dicho, que me ha dado la vuelta a lo que pensaba. Que la generosidad de la Iglesia al inicio de la República a mí me ha impactado mucho como oposición, porque siempre se ha hablado respecto a esos años, por la parte laica, de una intromisión de la Iglesia dentro del Estado, ¿no? Y sobre todo a partir del año 48, de la hegemonía de la Iglesia. Hablar de ella como la generosidad de la Iglesia es un darle la vuelta, es una forma de verlo distinta, o verdaderamente es una forma de verlo tuyo, o es un juicio histórico verdadero. Yo estoy muy convencido de esto. Sí, en la Italia de los 50 es una iglesia clerical. Cualquier cosa que se decía, el obispo, la bendición, todo, iba a misa. Pero esto está bien, pero al final es superficial. En el fondo, la Iglesia ha sostenido con un esfuerzo enorme, incluso si a lo mejor ni siquiera estaba convencida. Si la Constitución italiana no exprimía muy bien la jerarquía italiana. Los profesores que han hecho la reconstitución eran católicos, indudablemente, pero podían pelearse un poco con los curas. Pero los obispos han aceptado, a grosso modo. Ha habido alguna ocasión que no, pero incluso en el episodio de Gasperi, Gasperi dijo que no, y desde el punto de vista histórico aceptaron para no crear más divisiones. Porque la Iglesia pensaba que al final había un bien superior, que era la unidad de los católicos, que en aquel momento incluso si los políticos italianos no se podía abandonarles y no se debía abandonarles. Por eso digo generosidad, que también es esto, que es aceptar el otro incluso cuando no me convence, cuando no estoy de acuerdo con él. Porque respecto a su rol histórico tienen su importancia, por lo tanto es generosidad. Y al final, la Iglesia también ha sufrido esto que han llamado como intromisión política, en la política. Pero es un precio de esta generosidad. Porque en términos de poder, ¿qué ha obtenido la Iglesia en esos años? A lo mejor alguna financiación, reconstrucción de algunas parroquias, el IMU, pero al final muy poco con respecto a la unión tan fuerte que ha hecho investir en un proyecto de unidad que sobre todo al principio destaca una de generosidad por parte de la Iglesia. Me permito hacerte otra pregunta. En nuestra historia, leyendo la vida de Don Giussani, nos hemos dado cuenta que 10 años después
del final de la guerra, cuando Don Giussani empieza en el 54 el camino de Juventud Studentesca, como genialmente ha intuido reconstruyendo Julián Carrón, de alguna manera este profesor de Benegono, como Don Giussani, encontrándose con los chavales, entendió que en esta Italia en las que los católicos parecen dominantes de la política, del sentir popular del país, Italia parece catolicísima y sin embargo Don Giussani se da cuenta de la fragilidad sustancial de las generaciones católicas con respecto de la fe, a la falta de razones, y decide empezar este camino en vez de enseñar en el seminario, y empieza este camino que desemboca también incluso en la historia del meeting. Te pregunto, o te pido, alguno dice que incluso otros caminos, otras personalidades intuyen, algún historiador dice que la institución de 2000 años era la misma en aquella Italia que parecía totalmente católica. Sin embargo, alguno dice que el mismo profesor Lazzati, leyendo algunas páginas de la historia, dicen que esta personalidad, dice que en esta Italia había verdaderamente había un yo católico que reconstruir. Esto que al principio es una minoría aplastante, que dicen que hay sensibilidades totalmente diferentes, porque ellos intuyen todo esto, y al menos la Iglesia no parece intuir esta novedad y está preocupada de otras cosas, como un cierto sentir que al final nos traemos hasta los días de hoy, que en el fondo el pueblo católico sigue siendo totalmente cristiano, ahora a lo mejor un poco menos. Lo han empezado a entender un poco todos, que hay una especie de crisis. Es una buena pregunta, intento ser rápido. Acepto tu desafío, tu propuesta. En estos años ha crecido, como tú dices, esta amistad, con lo cual de la que estoy tan contento yo también. Los tiempos cambian. El desafío de la sociedad de masa, los años 30, 20, 30, 40 y a lo mejor un poco 50, era el desafío, la apuesta por una presencia católica que debe ser visible en la sociedad, delante de otros, del comunismo, del fascismo, que no hacía falta hacer lo mismo, pero había que expresar la fe de formas que fueran de ese estilo de forma. En los años 50 o un poco también en los 60, sin embargo, hay un declive de este tipo de sociedad. El bienestar, el socialismo, hace menos importante todo esto. El comunismo acabó en el 89, con lo cual, pero el problema se quedó durante muchos años. Pero ese error, fue el error de muchos pensar de derrotar el comunismo, ha distraído la atención del acoger las señales de otro tipo de problemas que acogieron las personas que dijiste tú, que has dicho tú. No es solo la falta de una presencia pública dicha así,
de masa, de gran visión ideológica, cultural, como esta gran corriente católica, como había la comunista, liberal, etc. Sino que cada generación tiene que descubrir su propia identidad, sobre todo cuando nos encontramos delante de una sociedad individualista que cada vez es más fuerte. Por ejemplo, Don Giussani está muy contento por este encuentro, este genio Don Giussani está contento con este encuentro con los chavales que él va a buscar, del buscar personas, proponerles algo verdaderamente importante, empeñativo para su vida, etcétera, etcétera. Y en mundos distintos, como tú dices, a esto hay alguien que dice, que da respuestas distintas, que no son, en cierto modo, no responden al mismo tipo de problema. El fastidio por la acción católica de la movilización de las masas no son los que llegan al corazón. A lo mejor en esos años sí era importante, pero a partir de un momento perdía importancia. No todos lo han entendido, alguno que lo ha entendido han cometido errores como todos, porque somos todos humanos, pero podemos hacer una comparación entre Giussani y Lazzati, entre Don Milani y Mazzolani, porque de formas distintas esta sensibilidad es distinta. Y es una lectura y estoy de acuerdo, que se puede trobar objeciones porque ha habido conflictos. Pero aquí aprovecho para hacer un poco de publicidad de un libro, no mío, sino de una joven estudiosa que ha escrito hace poco un libro sobre el nacimiento de GS, Juventud Studentisca, Marta Bosani, que ha escrito este libro. Leyendo este libro, he descubierto que Don Giussani recordaba muy frecuentemente que uno de los momentos iniciales de los hechos de GS y por tanto de Comunidad de Liberación de alguna manera ha sido un pequeño encuentro en Aosta Gressonei e una parte importante la hizo Lazzati, el profesor Lazzati, con el que Comunidad de Liberación tuvo un conflicto importante. ¿Qué quiere decir esto? Que Don Giussani recordaba espléndida en los orígenes. Es de este profesor de literatura latina y griega. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una unión entre estas personalidades distintas que a cada uno ha dado una respuesta, pero la han dado a la vez que los otros, junto a los otros. Hay más unidad de lo que parecía. Si Lazzani ha explicado una cosa, Don Giussani ha explicado la misma cosa, que a Jesús se le encuentra en comunidad, que es la base de la Iglesia. Y me permito decir que a muchos años de distancia. Cada uno tiene su identidad. No quiero confundir las cosas, dos cosas distintas, pero históricamente hay que decir que ha nacido después que la experiencia de Juventud Studentesca y no habría tenido este sentido tan fuerte de la comunidad si no hubiera estado este hecho anterior. Cada uno ha hecho su camino y me han dicho que hay alguna cosa única, pero no quiero confundir, pero hay una historia en común que nace entonces. Y en términos muy generales, es lo que hoy se ha vuelto el tema de la nueva evangelización, que así le han llamado. Como decir, hoy tenemos a Papa Francisco, que es un gran misionero, un jesuita. Y es la expresión clarísima, explícita,
de un recorrido que empezó entonces, en los años 50, que pasó por el Concilio Vaticano II, como definía Benedicto XVI, Juan Pablo II, y el tema de Juan Pablo II y la nueva evangelización. Ahora tenemos a Papa Francisco, que acoge esta historia y la lanza más fuerte, pero tenemos esta historia que entre sus oscuros capítulos o oscuros precursores, porque la historia tiene personajes en la que hay focos y en los que no los hay, sobre este tejido se ha partido una historia fundamental sobre la que hoy no partimos, sobre la que partimos hoy, no partimos de la nada, sino sobre esta historia. Gracias, profesor Giovagnoli. Gracias también por la franqueza y libertad con la cual nos hemos dicho las cosas hoy. Doy las gracias, siendo la fin de este ciclo, doy gracias de todos modos a esta construcción, a los profesores implicados en este ciclo y esta noche en concreto al profesor Giovagnoli, de este ciclo del encuentro con los demás en la historia de la República. Y digo nuestro porque el profesor Giovagnoli ha estado esta noche con nosotros. Gracias.